Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por la marca Samsung. Modelo correcto es BD-JM57, letra C al final. ¿Ok? Ese es el modelo correcto. Y bueno, pues este dispositivo, perdón, a grandes rasgos, eh, tiene unas funciones muy suaves, entre ellas el podernos todavía en este año 2026, podernos conectar a través de internet de forma inalámbrica, además de poder disfrutar de contenido en discos tradicionales, en formatos Blu-ray disc, originales y piratas, así como también DVD, también originales y piratas, discos de audio en formato MP3, regrabables, y por supuesto vamos a poder disfrutar contenido en disco duro externo, así como también en memorias USB. Entonces, como se pueden dar cuenta, posee pues un abanico de posibilidades para poder disfrutar contenido multimedia en las formas que ya les comenté. Por lo tanto, si quieren saber cómo funciona, qué podemos hacer con este equipo, quieren saber este video, no sin antes apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Bien, vamos a comenzar, como ya es tradición, por lo estético, lo físico de este dispositivo. Anteriormente he exhibido ejemplares muy semejantes a ellos, a este que estamos exhibiendo en este momento. Estamos hablando de los modelos BD, son la serie J. Déjenme ver ahorita para darles el modelo correcto. El JM51 me parece. El Hay otro que es el J5000. A ver, creo que no lo tengo. El J5100 y el J5700. Esos modelos son muy parecidos a los que estamos exhibiendo en este momento y son altamente recomendados precisamente para disfrutar contenido desde streaming, ¿ok? Sitios eh, como lo es Netflix, YouTube, eh, hay varios, Amazon, eh, son los principales. Pero bueno, vamos a mencionar entonces que estéticamente, físicamente está entero el equipo, no tiene ningún daño. Toda su cubierta pues es de plástico con un diseño rayadito, ok, una textura rayadita bien suave. Tiene capacidad para poderse conectar vía Wi-Fi, internet inalámbrico, y también te puedes conectar de forma alámbrica o utilizando cable Ethernet. En este caso se recomienda utilizar el calibre más alto. Podría ser hasta este momento el calibre 8, bueno, categoría 8, 7 también, que manejan pues altos paquetes de mega, bueno, no recuerdo, son gigabits o megabits, bueno, ya cada quien le investiga, pero yo recuerdo que el más moderno es categoría 8 y me parece que sí, son gigabits por segundo, no estoy seguro. Bien, entonces se puede conectar vía inalámbrica Wi-Fi y también por cable Ethernet. Tiene por supuesto sonido Dolby Digital, una resolución en alta definición de 1080p, así como también salida de audio digital DTS, es lo que ofrece, y por supuesto la función de AnyNet Plus. Esta función ya la hemos hablado aquí en el canal. Para los que no saben, AnyNet Plus nos va a permitir precisamente utilizar el remoto de nuestra televisión y con ello, estando conectados a través del cable HDMI, que en este modelo pues es la única salida de audio y video que nos ofrece. ¿Ok? Bueno, tenemos una salida de audio digital también del tipo coaxial, utilizando cable coaxial, pero a lo que me refiero es que estando conectados usando el cable HDMI, que es el que vemos acá, este cable es el HDMI,
vamos a poder utilizar el control remoto de la televisión para poder manipular, controlar la unidad Blu-ray sin necesidad de tener el remoto original de Samsung. En este caso vamos a utilizar este remoto que es de Sony TV, y como pueden ver, bueno, ya van a ver en unos momentos más, el televisor es un Sony. Entonces, como estamos conectados a HDMI, vamos a poder manipular la unidad, ¿ok? Así que no es necesario, obligatorio, tener el control remoto original. Digo, si lo podemos adquirir, genial, no hay ningún problema. Pero si no, utilizamos la tecnología Anynet Plus para poder controlar la unidad, ¿ok? En este momento está apagado el equipo. Ahí pueden ver el televisor Sony y vamos a encender la unidad. Ya está configurada en español y también ya está configurada para que inicie de forma rápida. ¿Ok? Estas unidades tienen una opción de inicio rápido que te va a consumir ligeramente un poquito más de energía eléctrica, pero pues como lo dice, es un inicio más rápido que el normal. ¿Ok? Al frente vamos a tener solamente dos controles, el de encendido y apagado, y el que le sigue, el de la izquierda, es el de botón de aperturar o expulsar, abrir la bandeja, cerrarla. ¿Ok? También tenemos un puerto USB al frente y en él vamos a poder conectar discos duros externos. Eh, en este caso vamos a utilizar una memoria tipo USB flash de Sony de 8 GB. Aquí la tenemos. Y también vamos a utilizar un disco duro con capacidad de 300 GB, que es este, conectado vía cable USB. ¿Ok? Entonces esto es de referencia para que sepan lo que puede aceptar este dispositivo. Puede ser disco duro estado sólido también, SSD, Solid State Disk, o Hard Drive Disk, que es el disco duro mecánico tradicional. Cualquiera de los dos lo puede aceptar. Ese disco rojo que acaban de observar es disco duro tradicional, mecánico, no es estado sólido. Pero si ustedes tienen un estado sólido, va a funcionar mucho mejor, más rápido. ¿Ok? Bien, entonces vamos a encender la unidad. Y como pueden ver, rapidito ya apareció el contenido. En este caso es el menú del dispositivo. ¿Ok? Este es el menú principal. Vamos a asegurar aquí bien. Ahí está. ¿Ok? Brevemente vamos a explicar aquí rapidito qué onda con ello. Podemos ver que aquí ya está resaltado lo que es el cuadro de YouTube, y vamos a tener lo que es, bueno, Hulu, Amazon, YouTube, Netflix y otro más. Pero en realidad los únicos que vamos a poder acceder va a ser, además de YouTube, Netflix y Amazon. ¿Ok? Más adelante lo vamos a ver. Eh, en la parte superior izquierda, donde dice reproducir disco, ahorita nos indica que no hay disco, lo cual es correcto. Y ya que empecemos con la prueba de discos, se van a dar cuenta que ese recuadro va a cambiar. En ocasiones te lo va a detectar con la portada de la película cuando es original, o en ocasiones te va a indicar que es un disco de información, es un DVD, es un CD, etcétera. ¿Ok? También vamos a ver tres recuadros en la parte, prácticamente en la parte central de la pantalla, con la categoría de fotos, videos y música. ¿Ok? Um, También en la parte inferior derecha vamos a ver un recuadro, este que está aquí, que va a decir cambiar dispositivo. ¿Ok? Ahí podemos cambiar si queremos reproducir desde el disco que esté en la bandeja, o desde el dispositivo que tengas conectado a través del puerto USB. ¿Ok? Y por último, en la parte inferior derecha vemos una figura de un engrane que es config, dice config, configuración. Ahí vamos a poder acceder a hacer ajustes de audio, video, ajustes del sistema, ajustes del lenguaje, entre otros. ¿Ok? Vamos a utilizar las flechas de este remoto
así con estas flechitas, y con el centro vamos a confirmar. Próximamente voy a adquirir un remoto que es para televisores también de Sony, pero la diferencia es que ese remoto tiene funciones de reproducir, adelantar, detener, etcétera, eh, las cuales son muy útiles porque algunos reproductores, como lo es en este caso este modelo, no tiene los controles físicos al frente. Entonces eh, es más cómodo que el remoto tuviera esos comandos para no tener que regresarte y empezar de nuevo la película, etcétera, ¿ok? Próximamente lo van a ver aquí en el canal. Bien, entonces vamos a navegar aquí con las flechas. Mira, aquí vamos a navegar aquí con las flechas. Y ahí me estoy recorriendo, mira. Ya ahorita ya tengo acceso completo al dispositivo usando un remoto de televisión. Voy para arriba, a la izquierda, y ahí está. Estamos apuntando al sensor de la televisión. Puedes ver que esta pequeña lucecita LED ahí cambia cada vez que la presiono, mira. Ok. Entonces vamos a ir al menú de configuración. Ahí está. En este momento ya está configurado el lenguaje en español para que no tengan ningún problema. Asimismo, la configuración de internet ya la hice. Ya está conectado a la red inalámbrica de mi modem. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Ok, ajustes de imagen, de sonido, de red, de sistema. Aquí en sistema vamos a entrar y es muy importante que esta función esté activada donde dice AnyNet, ok, que esté encendido. Si está apagado, quiere decir que no vamos a poder controlar la unidad, y ahí forzosamente necesitarías adquirir un control original de Samsung para Blu-ray. Ok, esta función no la desactiven porque si lo hacen ya no van a poder controlar la unidad. Ok, siempre debe de estar encendida. Aquí el inicio rápido también ya está encendido, por eso lo pudimos encender rápido, al toque prácticamente. Vamos a regresar. Funciones de idioma. El menú de la pantalla, español, ok. Y trae pues varios idiomas, turco, eh, este que es, bueno, no estoy seguro si este es sueco o bueno, hay un montón de idiomas aquí, rumano, portugués, polaco, bueno, hay varios, coreano, italiano, ok, hay varios, ruso, alemán, francés, un montón de idiomas. Vamos a regresar. Ok, vamos a ir acá, seguridad. Cuando quieres que tenga un código para que no lo use en el equipo, le puedes meter una clave, clasificarlo, etcétera. Ajustes en general, soporte técnico. Aquí, por ejemplo, no recomendamos que se haga una actualización del software porque podría ser de repente que te cambie y que te quite algunas aplicaciones. Entonces, no meterse con actualización de software, mejor lo dejamos tal cual. Por ejemplo, en las unidades Sony, cuando uno actualiza, te borra las aplicaciones que ya trae instaladas y te lo deja sin Netflix, sin ninguno de ellos, ¿ok? Entonces, mejor no hacerlo, ¿ok? Entonces, vamos a ir para acá. Vamos a ir a ajustes de red, que sería network en inglés, ajustes de internet. Vamos a entrar, configuración de red, prueba de red. Vamos a ver aquí donde dice estado de red, ok. Y esto lo vamos a hacer para que vean que efectivamente estoy ya conectado. Vamos a dar enter y el dispositivo me va a avisar aquí en este recuadro. Va a decir cuál es el estado de la red. En este caso dice su red inalámbrica y conexión a internet están configuradas y listas para usar. ¿Ok? Quiere decir que estoy conectado a mi red que tengo en el modem en este momento y ya está listo para poder navegar en los sitios como YouTube, Amazon y Netflix. ¿Ok? Por cierto, Netflix, aquí esta unidad particularmente, esta la que estamos haciendo el demostrativo, trae una suscripción de uno de los tres. Más adelante les voy a decir a cuál de las tres tiene una suscripción. Ok, está activa todavía. Vamos a cerrar este recuadro. Ok, vamos a ir aquí a configuración de red.
imaginemos que es la primera vez que lo vas a conectar a internet. Vamos a ir aquí, configuración de red, va a buscar cuáles redes inalámbricas están disponibles o cercanas. Y ya una vez que detectes tu red, por ejemplo en este caso mío es Leon S. Kennedy, entonces vamos a darle Enter, verificando conexión. En este caso va a decir que estoy conectado, pero ahí está conectado a internet. Si tiene un problema con el uso, pues contáctese con o comuníquese con su proveedor de internet. Ok, entonces cuando no estás conectado a internet, te va a aparecer, una vez que le das enter a la red, te va a aparecer una especie de teclado en la pantalla y con él le vas a escribir tu clave o password, contraseña, y ya una vez que le hayas escrito tu contraseña, el equipo le das donde dice done o listo, ok, o ejecutar, enter, etcétera, y se va a conectar a esa red, ok. Una vez que ya esté conectado a internet, ya vas a poderte enlazar a YouTube, Netflix o Amazon, ok. Bien, vamos a salir aquí de esto. Prácticamente eso es, no hay mucho que demostrar aquí. Ok, volvemos al menú principal y vamos a hacer de una vez la demostración con los equipos, perdón, con los sitios de internet que les acabo de mencionar. Ok, entonces nuestro equipo ya está conectado a internet de forma inalámbrica y vamos a entrar a estos sitios. Comencemos primero con Amazon. Damos enter y vamos a esperar a que cargue el sitio. Ok, vamos a esperar a que cargue el sitio. Y ahí está. Ok, estamos precisamente en la página de Amazon. Ok, aquí estamos en la página de Amazon. Vamos a ir explorando el contenido. Y ahí estamos navegando en todo el catálogo de eh, Amazon. Ok, vamos a ir más para abajo. Ok, y seguimos explorando el contenido. Seguir navegando. Ok, entonces ya aquí para poder ver el contenido ya sería cuestión que ingresen o sí, ingresen sus datos, su nombre de usuario, contraseña, y con ello ya se van a poder conectar de forma definitiva para poder disfrutar del contenido de Amazon. Ok, entonces ya estamos accediendo, estamos viendo el catálogo, solamente haría falta registrarse, eh, ingresar los datos del usuario y la contraseña. Ok, vamos a salir de Amazon y nos pregunta, ¿queremos salir? Sí, queremos salir. Volvemos al menú principal y ahora vamos a ir con YouTube. Ok, vamos a ir con, bueno, el YouTube mejor me lo voy a reservar al final. Vamos a ir con Netflix mejor. Y de los tres que acabo de mencionar, ok, Netflix, YouTube, Amazon, de los tres, el que tiene membresía activa, activa, escúchelo bien, y va incluido aquí en el paquete, es precisamente Netflix. Vamos a darle enter aquí a Netflix. Igual vamos a esperar a que cargue. Ok, vamos a seguir esperando. Recuerden que este modelo es 2015, es ¿cuánto? 11 años prácticamente de antigüedad, entonces no es como un equipo actual, pero todavía sigue vigente y puedes conectarte en línea. La mayoría
de equipos como por ejemplo muchas unidades Sony ya no reciben soporte técnico, entonces es imposible conectarte a ver contenido en internet porque ya no reciben soporte técnico, ya no se pueden conectar. Y estos equipos todavía se pueden conectar, ¿ok? Vamos a entrar a este perfil. Esta es la cuenta y vamos a darle enter. Entonces van a ver ahorita que efectivamente tenemos acceso al contenido de Netflix porque trae la membresía, o bueno, el usuario anterior dejó sus datos todo puesto aquí y pues no hizo logout o salirse de la cuenta, desconectar cuenta, y todavía está activa, ¿ok? Vamos a ir navegando aquí en el contenido. Ok, esta es una película pues relativamente reciente. Ok, y aquí hay más contenido todavía. Ok, ahí podemos ver. Vamos a ir hacia abajo también. Recuerden que cuando se conectan a Netflix en un equipo, bueno, en este caso que es por primera vez, te va a pedir también los datos del usuario, su contraseña, etcétera. Y en este caso no te los va a pedir porque ya está registrado. Ok, vamos a ir acá arriba y vamos a poner la prueba precisamente de lo que les acabo de decir. Ok, si otro para abajo. Ok, espérame. Ok, vamos a entrar aquí. Y ahí en la parte superior dice 24 minutos remanentes o pendientes por ver. Vamos a darle enter. Y me parece que va a empezar a transmitir. Ok, reanudar el episodio. Temporada 1, episodio 1. Vamos a darle reanudar. Enter otra vez. Ok, vamos a bajar un poquito aquí la cámara. Vamos a quitarle sonido. No lo vamos a poder dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright, porque la verdad YouTube es demasiado sangrón. Miren, ahí está reproduciendo. Ok, ahí lo pueden ver. No lo voy a dejar mucho tiempo porque realmente me cae copyright de inmediato. Mira, ahí está. Ok, y ahí se dan cuenta. Tiene sonido, desde luego. Tiene sonido, vamos a escuchar. Ok, y ahí está. Ok, está transmitiendo desde la plataforma de Netflix. Ok, ok, caray, aquí nos encontramos con algo. Ok, vamos a salirnos. Me voy a salir de Netflix. Ok, sí, nos vamos a salir. Aquí me pregunta que si quiero salirme, le voy a decir que sí. Enter. Y ahí se está saliendo. Volvemos al menú principal. Y pasamos al tercero, que es en YouTube. En YouTube vamos a dar enter. Ahí va a empezar a cargar. YouTube es de los tres, es el que carga más rápido, este YouTube. Ok, muy bien. Ahí estamos viendo que ya entró. Y previamente yo hice el registro de mi cuenta. El procedimiento es muy fácil. Es muy fácil, la verdad, porque imaginen ustedes que por aquí más o menos te va a aparecer, hay como tres opciones me parece, y una de ellas dice que si quieres como ingresar tu cuenta, un código, o si quieres entrar como invitado. Ok, entonces una vez que le dices que quieres registrar tu cuenta, te va a aparecer en esta área un código QR. Lo escaneas con tu teléfono va a ingresar a a la aplicación, te va a dar un código y todo se va a sincronizar. Es solamente cuestión de ir paso siguiente, siguiente, obedeciendo las instrucciones hasta que al final pues queda sincronizado. Ok, les recuerdo que también, o sea, puedes reproducir videos. Mira, por ejemplo, este video. Ok, The Course Runway. Pueden reproducir este video. Lo que ustedes ven aquí lo va a reproducir. Ok, cualquiera de ellos lo va a poder reproducir. Y también van a poder reproducir videos desde su teléfono o tableta. Ok,
Entonces eso también se puede hacer. Ahorita vamos a hacer la prueba. Ok. Vamos a ir para acá. Ok, vamos a ir para acá. Ok, está silenciado. Ok, por ejemplo, vamos a reproducir este video. Ok, que es de un concierto. Igual no lo vamos a poder dejar todo, pero vamos a hacer la prueba rapidito. Vamos a darle enter. Está cargando. Ok, van a pasar unos comerciales. Esperamos a que pasen los comerciales. Por ejemplo, cuando está transmitiendo un video, en ocasiones va a tardar, dependiendo de la longitud del video. Primero lo vas a ver un poquito como borroso. No borroso tan así que no se distinga nada, pero conforme va pasando el video vas a notar que la imagen se va afilando, se va poniendo más nítida. Es cuando ya definitivamente pues ya hizo su su proceso de, ¿cómo le llaman? Bueno, es un proceso de carga, ya va mejorando la imagen hasta que ya maneja finalmente la resolución que debe ser. Aquí estamos viendo parte de ese concierto, mira, ahí está. Ok, igual no lo vamos a poner todo por cuestión de copyright. Vamos a darle un poquito de sonido. Ok. Ahí está, esta es la calidad de imagen. Bueno, conforme va pasando el video, de pronto vamos a notar que la imagen se va a ver un poquito más nítida. Ok, eso es lo que me refiero, que va a llegar un punto en el cual lo vamos a ver pues mejor que al inicio. Tampoco no va a ser como que 4K, 8K, pero sí va a ser una calidad pues muy buena. Ok, ahí podemos ver, mira, ok, y va a ir cambiando, va a ir cambiando. Ok, vamos a darle audio otra vez. Ok, está ahí. Ahí está. Ok. Ok. Vamos a regresar. Como no tiene botón de stop, le presiono el botón de... Híjole, ya se salió del YouTube. Es lo malo de que el control remoto no tiene comandos de detener, adelantar, etcétera. Ok. A pesar de que se haya salido, no hay problema. Vamos a usar la tableta. Vamos a usar la tableta. Y ya estando conectado a lo que es YouTube, mira, aquí estoy en la aplicación de YouTube, ok, estamos en el canal de YouTube. Entonces déjame poner este, ok, ya lo volvió a cargar. Ok, bueno, por ejemplo, podemos lanzar el contenido de este video, cualquier otro, y vamos a tratar de lanzar este que dura 3 horas más o menos, a ver cómo nos va. También hay este de 1 hora y feria. Para poder sincronizar con esta unidad, aquí arriba vamos a observar este como pequeño cuadrito con ondas. Lo vamos a tocar. Y acá abajo va a aparecer donde dice BD Living Room. Ese es el nombre de este dispositivo Blu-ray. Lo vamos a tocar y se va a conectar al celular. Automáticamente va a entrar a la aplicación de YouTube. Ok, no necesitamos hacer nada, simplemente tocar este recuadro que les había comentado, ese con ondas, y ahí está. Ahorita ya se tornó todo oscuro, lo cual quiere decir que ya estamos conectados, enlazados con la unidad Blu-ray. Ok, y ahí pueden ver. Ok, bien. Vamos a quitar el video que estábamos viendo hace unos momentos. Se borrará la fila. Ok, no vamos a ver. Ay, perdón. Ok, vamos a quitar esto. Cerrar reproductor. Vamos a reproducir este video.
pero lo vamos a lanzar vía Blu-ray. Ahorita ese video se tiene que ver aquí en la pantalla. Ok, ahí están los comerciales. Ok, esperemos a que pasen los comerciales. Ok, ahí está. Ok, y ahí está pasando. Ok, si se fijan, dice reproduciendo en living room. Ok, y ahí aparece el recuadrito que les había comentado. Todo bien. Y ahí está pasando el video. Ok, vamos a ver qué tal. Darle audio. Ok, no vamos a dejar completa la música, pero queremos observar el video. Ok, por ejemplo, este video supuestamente es 4K. No sé si eso haga de repente que la imagen se vea como un poquito como que se detiene en ciertos momentos. Generalmente hay que darle unos, bueno, puede ser 1 minuto, 2, 3 minutos para que ya se vea todo el framing fluido y más nítido, ¿ok? Sin embargo, ahorita vamos a darle un tiempecito. Ok, estamos viendo. Y todo ello lo está transmitiendo desde la tableta. Ok, igual también puede ser que la tableta, bueno, es más potente utilizar el móvil, entonces posiblemente también eso le afecte. Ok, ok, ahí estamos viendo un movimiento ligeramente más fluido. Ok, vamos a darle audio otra vez. Ok, ok, muy bien. Vamos a dejar ese video. Bueno, mejor lo vamos a adelantar para que vean que también se puede adelantar desde aquí. Ahí. Se tiene que adelantar hasta donde se ve, bueno, casi la mitad. Ahí está. Ok. Ahí está cargando. Y pueden ver que efectivamente se adelantó hasta donde está esas escenas de una como un lago, una playa. Ok. Ok, vamos a quitar esto. Ok. Está. Y por ejemplo, este salto que se dio, eh, también va a tardar unos segundos, minutos en agarrar su paso normal. Ok. Posiblemente es debido a que el video es 4K. Ok. Ahorita vamos a utilizar otro video que no sea 4K. Que el 4K va a ser muy, muy pesado para este equipo. Por lo visto. Ok. Vamos a detenerlo. Ahí ya lo tengo pausado. Ya está pausado. Ahí me da la opción otra vez para darle playback. Igual aquí ya me da el playback. Vamos a bajarlo. Lo quitamos. Te va a preguntar si lo quieres quitar. Y le voy a decir que sí. Vamos a cerrar ese reproductor. Entonces vamos a buscar otro video que no sea de 4K. Me parece que este está bien. A ver, sí, este está bien porque no dice 4K. Me imagino que no es 4K. Ok. Sí, no dice que es 4K. Vamos a reproducir este video. Ok, estos comerciales. Ya me da miedo dejarlo ahí porque hasta por eso te puede caer copyright también. Ok, vamos a esperar a que pasen los comerciales.
Si se pueden ver, perdón, si se pueden dar cuenta al inicio, pues la calidad, la nitidez no es así perfecta, se va ajustando hasta que llega un momento en el cual ya transmite con una calidad pues correcta. Ok, ahora sí, ahí viene el video. Ok, sí, aquí viene el video. Listo, este es el video. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a darle sonido. Okay. Este video se ve un poquito más, sí, más fluido porque por lo visto no es en 4K. Okay. Y todavía le hace falta que esté más afilado, más nítido. Aún así, como podemos ver, tiene buen curso. No se mira como que se va pausando como el que teníamos hace unos momentos, porque el primer video sí era 4K. Ok. Y a pesar de eso no se me hizo tan malo. Ok. Pero este sí tiene un movimiento, un desplazo más natural. Ok, ahorita así como que en ciertas partes sí se ve así como que se tiene un poquito, pero es que todavía le falta cargar. Ok. Está. Vamos a darle audio otra vez. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar. Realmente se mira muy suave. Por ejemplo, si es alguien que tenga algún lugar, por ejemplo, un barecito, una disco y quiere tener pantallas con lugares así como para decoración, que estén los videos suaves, pues esto es una buena opción. Okay. Ahí pueden ver que se está desplazando muy bien. Me parece que ahorita ya la calidad del movimiento es mejor todavía. Okay. Algunos equipos se toman unos minuto y medio, 3 minutos, 5 minutos, dependiendo. Okay. Ya después de ese tiempo ya el video se debe de ver fluido, con muy buena calidad. Okay. Vamos a pausarlo. Ahí ya se detuvo y vamos a cancelarlo. Le vamos a decir que si nos queremos salir del reproductor y otra vez va a cargar la página de inicio de YouTube. Okay. Esta es la página de inicio. Muy bien. Y finalmente nos vamos a salir de YouTube. Vamos a ir al menú principal. Ahí está otra vez. Ok, muy bien. Aquí en el dispositivo, por ejemplo, la tableta, solamente para mostrar que ya el recuadro ya no está todo oscuro, quiere decir que estamos desconectados. Okay. También es importante que el celular, el que siempre utilizamos, pues tiene mejor capacidad para transmitir. Okay. Una tableta es como que un poquito menos indicada para esto. Aún así pues sí lo puedo transmitir. Ok. Entonces hasta ahorita ya comprobamos que sí podemos acceder a los 3 sitios. Ya vieron que la cuenta de Netflix está activa. Y ahora vamos a pasar a las pruebas en físico, que es el contenido en discos y también en memorias, así como en discos duros usando USB. Vamos a empezar con el USB y conectaremos el disco duro externo. Está. Vamos a destapar aquí el puerto y vamos a conectar nuestro cable. Listo. Ok, vamos a ponerlo así. Ahorita vamos a ver que se ilumina una lucecita LED ahí en el disco. Ahí está, ahí le está dando lectura.
y en la pantalla nos va a aparecer este recuadro, lo reconoce como 0AS entre paréntesis 1. Este disco duro solamente contiene archivos de video, por lo tanto vamos a ir a videos, enter. Estas son las carpetas que contiene ese disco duro y vamos a ir, vamos a ir a esta carpeta. Bueno, vamos a ir, vamos a darle enter y va a reproducir el contenido de este archivo que se ve bastante bien. Ok, vamos a quitarle audio y ahorita volvemos con él. Ok, ahí está. Ok, ahí está reproduciendo. Ok, está reproduciendo desde disco duro. Ok, vamos a ver regresar. Ok, ok, vamos a desconectar nuestro disco duro. Solamente así brevemente un archivo. Hay varios archivos que existen en este disco duro, pero solamente para que tengan la referencia. Y ese disco duro es de 300 gigabytes. Ok, ahora vamos a reproducir un archivo de esta memoria USB de 8 gigabytes. Ok, 8 gigabytes. Entonces vamos a conectar aquí la memoria. Vamos a conectarla aquí en el puerto USB. Ahí está colocada. Ahorita la va a leer. Ahí está. Y va a aparecer otra leyenda igualita que la que apareció con el disco duro. Ok, lo reconoce como, bueno, ok, storage media, nuevo dispositivo. En este caso sí tenemos de las tres categorías. Vamos a darle en fotos y vamos a ver que aparecen todas estas imágenes. Ok, vamos a ir acá. Ok, vamos a reproducir esta imagen. Ok, y ahí está reproduciendo con muy bonita calidad. Solito ya las va lanzando como diapositivas. Ok, ahí está. Vamos a regresar otra vez y ahora vamos a ir a la categoría de videos, que solamente hay dos archivos. Vamos a ir a este archivo que lo reproduzca. Ok, ahí está. No lo podemos sacar todo el video por cuestiones de copyright, pero ahí está. Ahí está reproduciendo desde USB. Ok, está todo muy bien. Tiene sonido, obviamente. Ok, vamos a darle a regresar y ahora vamos a ir con la categoría de música. Vamos a bajar el volumen. Cuando es música sí se escucha más fuerte. Ok, vamos a reproducir cual sea de estas canciones que aparecen aquí. Ok, audio. Podemos adelantar la música también. Regresarla. Okay. Bien, eso es en la memoria USB. Igual el disco duro, si tuviera contenido de fotos y música, pasaría lo mismo que la memoria USB. Solamente que el disco duro no tengo contenido
de ninguno de los otros dos, puro video. Ok, entonces vamos a ir a la función de discos. Ok, vamos a ir a disco. Ahorita en un momento más vamos a retirar la memoria USB. Solamente queremos que vean una cuestión. Vamos a ir con esta película que es original. Ok, ahí está. Y rapidísimo aquí nos va a aparecer. Ahí está. Ya identificó rapidísimo. Este equipo la verdad tiene excelente reconocimiento de discos, una lectura muy fluida, y como ya vieron también nos va a conectar muy bien a través de internet inalámbrico. Ahí está ya en este momento el menú de la película. Igual no lo podemos dejar mucho tiempo porque cae el copyright, pero ahí está. Vamos a darle audio. Ok. Voy a ir a lo que es escenas. Y por ejemplo ahorita voy a escoger alguna de ellas. Ok. Ok, voy a ir aquí. Voy a escoger esta escena. Se brinca hasta esta escena. Ok, ahí está. Ok. Estamos reproduciendo desde disco Blu-ray original, región letra A. Ok. Muy bien, vamos al menú principal. Y como pueden ver acá en el costado superior izquierdo nos aparece bien suave la portada de la película con el nombre de la película también. Ok. Entonces, en este momento tenemos dos fuentes de material multimedia. Una de ellas es a través del disco y la otra es a través del USB. Por ejemplo, si este es el caso que tuvieras contenido, o bueno, insertado un disco y también una memoria o disco duro a través de USB, lo que tienes que hacer para cambiarte, para evitar que lea el disco, sino que lea la memoria, vamos a irnos para acá, para volver otra vez a, o bueno, para mirar contenido en la memoria USB. De esta manera, donde dice cambiar dispositivo, aquí en Da Center, y ahí te van a aparecer las dos opciones. Vamos a ir a Storage Media. Ok, y ahora el equipo ya sabe que debe de reproducir desde ahí. Vamos a ir a videos y otra vez nos va a permitir navegar en la memoria USB. En este caso vamos a, bueno, vamos a escoger el mismo archivo. Ok, vamos a adelantarnos porque si nos puede, si nos da la oportunidad de adelantarnos. Ok, ahí está. Ahí estamos adelantándonos, todo muy bien, todo muy suave. Ok, vamos a salirnos. Regresamos al menú principal. Si quieres volver a mirar contenido en el disco, a ver la película que está en el disco, cambiar dispositivo, otra vez Blu-ray, y va a comenzar la película. Vamos a ver si comienza desde el punto en el cual se quedó. Ok, no, por lo visto va a comenzar desde cero. Ajá, efectivamente comienza desde cero. Ok, ahí está. Muy bien, vamos a salirnos. Otra vez menú principal. Ok, en este caso vamos a expulsar las dos fuentes, el USB y el disco. Su apertura es muy silenciosa, muy agradable. Ok, y ahora vamos a seguir con un disco Blu-ray, pero en este caso es un disco copia pirata. Ok, grabado. Ahí está.
y este disco lo va a entender como un disco de información. Observen superior izquierdo, Blu-ray, ahí está detectado. Vamos a darle enter. Te va a preguntar qué contenido. Va a ser puro video, ok. Es un disco de información pero contiene puro video. Ok, vamos a entrar a esta carpeta y escogeremos así aleatoriamente cualquiera. Vamos a darle enter. Igual aquí estamos ahí. Vamos a adelantar para que sea más fluido, más rápido. Otra vez, audio. Ok. Y seguimos adelantando. Ok. Muy bien. Y la verdad sí se mira muy suave. Ok. Ahí está. Ok. Vamos a regresar. Y bueno, vamos a expulsar este disco. Lo hacemos así de forma muy breve porque bueno, ya explicamos mucho de lo de el contenido en streaming, etcétera, etcétera. Entonces vamos a irnos más rapidito. El formato Blu-ray en este caso ya quedó probado. Ahora le toca el formato DVD. Ok. Tenemos esta película original. Alzamos la cámara rápidamente y vemos que lo va a identificar de inmediato. DVD. Ok. Rapidísimo, ahí está. Por ejemplo, si tienes películas en DVD y las observas en una unidad como esta, vas a obtener una calidad, una resolución de 1080p, a diferencia de las anteriores, que era pues una resolución más baja. ¿Ok? Por lo tanto, pues sí se recomienda gozar las películas DVD en este tipo de dispositivos porque vas a obtener una mejor calidad de imagen. ¿Ok? Muy bien. Vamos a expulsarlo también. Ahí está. Lo que me gusta es que es un equipo muy silencioso para aperturar y por lo general nunca tiene problemas con que se atasca, la bandeja no quiere salir, nada de eso. Okay. Vamos a ir con una película DVD, pero en este caso es copia. Okay. La película copia está. Rapidísimo. Casi me ganó. Ok, ahí está. Rápido. Vamos a darle enter. Ok, muy bien, ahí está. Vamos a darle audio. Y vamos a adelantar las escenas. Bueno, en este caso no me permite. Con los archivos en USB sí lo puede hacer, pero en este caso por lo visto no. Tal vez si el control remoto tuviera los comandos de adelantar, regresar, a lo mejor sí me permite, pero en este caso no. Okay. Ahí está. Ok, ahí está la película muy bien. Vamos a salirnos. Ok, y les había comentado que esta unidad también acepta películas región 4, que son para México. Vamos a poner una película original que es región 4. Ok, esta película es región 4. Ahí está, región 4. Ok. Ahí está, rapidísimo. Ahí está, el opening. Perfecto. Ahorita vamos a esperar a que se brinque todo eso y caiga en el menú. Ahí está, rápido el menú, ahí está. Ok, lo pueden ver el menú. Ok. Vamos a ir a escena. Bueno, vamos a darle audio.
Ahora vamos a ir a selección de escenas y vamos a escoger alguna de ellas. Déjame ver. Ok, déjame ver cuál estará bien. Ok, vamos a escoger esta escena. Ok. Ok. Igual no lo podemos dejar mucho rato por cuestión de copyright, pero ahí estamos viendo, es una película ya antigua, entonces se está observando bastante bien. Ok. Si esto lo conectan ustedes a un home theater, la verdad van a tener una experiencia muy pero muy agradable al momento de ver una película. Ok. Ok, muy bien, sin problemas. Y finalmente vamos a ir con un disco CD en formato MP3. Contiene 108 canciones. CD, exacto. Ok. Ah, vamos a darle Enter. Igual lo identifica que es un disco de información. Te va a decir qué categoría. En este caso es pura música. Vamos a bajar el volumen. Ok. Y a ver. Ok. Vamos a elegir cuál sea. Ahí está. Ahí vemos 108 canciones. Ese es el número 8. Ok. Y reproduciendo desde un CD. Ok. Vamos a adelantar la música. Vamos a escoger otra. Ok, ya nos salimos y vamos a expulsar el disco. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, pues bien, como pudieron observar, este equipo realmente está funcionando muy bien. Podemos observar que tiene una bonita interfase. La navegación la hace sin problemas utilizando el control remoto de la televisión, siempre y cuando esté conectado a HDMI gracias a su tecnología AnyNet Plus. Entonces el equipo está verificado que se puede conectar a internet, se puede en este caso conectar a Amazon, Netflix, YouTube, lanzar contenido desde el celular, ¿ok? O tableta. Y particularmente en Netflix tiene lo que es la suscripción activa del usuario previo que estaba utilizando este dispositivo. Ok, la suscripción está todavía vigente, puedes ver contenido, es como que un extra que se va ahí en este dispositivo. Además, vamos a poder disfrutar de contenido en a través del puerto USB, ya sea memorias USB o discos duros externos, no importa si son mecánicos o estado sólido, ambos tipos los puede leer sin problema. ¿Ok? Entonces, pues amigos y amigas, este equipo está fabuloso. ¿Ok? Está sensacional, altamente recomendado para personas que quieren como que obtener el máximo. ¿Ok? Cuando digo el máximo, yo sé ahorita que hay, bueno, formatos 4K, 8K,
pero dentro del tipo de dispositivo, la verdad ya muy pocos equipos Blu-ray se pueden conectar como lo hace esta unidad. Así es que esta unidad sí está como que amplio el rango de opciones, porque como les acabo de decir, puedes disfrutar desde streaming, contenido en USB y por supuesto contenido en discos tradicionales. ¿Okay? Entonces es una unidad bastante completa para mí y la recomiendo altamente. ¿Okay? Bien, entonces hemos llegado al final de este video. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Les recuerdo que este dispositivo está a la venta para quien esté interesado o interesado en adquirirlo. Eh, en este momento tenemos dos unidades, contando esta que acaban de ver. Tenemos otro que tiene un pequeño detallito aquí, una quebradura acá abajo en el plástico. Es solamente cuestión estética, pero está funcionando exactamente como acaban de ver este dispositivo. El otro también está igual. ¿Ok? La única diferencia también es que no tiene membresía de Netflix activa. Ahí sí van a tener que registrarse. Pero en este dispositivo va incluido lo que es la membresía de Netflix. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahora sí llegamos al final. Los invito a que nos visiten en Instagram. Aquí en la descripción, abajo en la descripción vamos a dejar los enlaces directos a Instagram, así como también la tienda en línea no está vigente, pero si les llega a interesar algún producto, nos pueden mandar mensaje vía Instagram y con mucho gusto les compartimos el enlace de la publicación. ¿Ok? De igual forma, aquí en los comentarios vamos a estar al pendiente. Muchas gracias a las personas que nos escriben y que nos dejan buenas reseñas, buenos comentarios. La gente que agradece los videos, lo valoro mucho. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, nos despedimos. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Que pasen un bonito día. Bye.